Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente de Chillar y Eugenia. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a conversar un poco sobre mi experiencia con... A ver, ¿se lee ahí? ¿O queda al revés? Con la cámara Ah, no, queda bien. El Eternauta, que tuve el privilegio de trabajar con el autor de la gráfica del Eternauta, el dibujante. Yo también soy de un pueblo chico, no sé cuántos habitantes tiene Chillar, pero es un pueblo muy pequeño de Córdoba. Y no había internet, tampoco televisión por cable tampoco, así que se leían muchas historietas. En general los chicos, por lo menos en mi generación en el pueblo, leíamos historietas, a mí me gustaba mucho dibujar y eventualmente terminé por casualidad trabajando con el autor del Eternauta, el autor gráfico. No en el Eternauta original, claro, porque es del 50 y pico, no me acuerdo ahora, sabe decir, pero no me acuerdo bien, el original. Pero y ya había muerto el guionista, Westergel, que es el guionista más importante probablemente de historietas de Argentina. Y, pero bueno, el Eternauta se siguió, o sea, es muy exitoso, es una historieta, debe ser una historieta narrativa más exitosa de, de la cultura nacional, yo creo que sí. Después están otro tipo de historietas humorísticas que también duraron mucho, como Paturuzú, Isidoro, Hijitus, Larguirucho también, creo que todavía se siguen editando algunas cosas. Pero el Eternauta creo que a partir de un determinado momento en continuado se reedita. Es una novela gráfica de más de 200 páginas, creo que cerca de 300. Muy linda de leer, muy linda de leer, yo la recomiendo siempre. Parece una miniserie. De hecho ahora van a hacer una, creo, Netflix va a hacer una miniserie con eso. Pero porque es larga y en continuado, prácticamente no tiene episodios cerrados. Se lee de corrido y se lee de manera muy fluida porque está buenísima la aventura. Todavía hoy, aunque transcurre en los años 50, 60, como transcurre en Buenos Aires y es ciencia ficción, es épica. Bueno, espero que la hayan leído ya y si no la leyeron, léanla. A mí me, a mí me formó en parte, formó mis ganas de ser dibujante y todavía hoy trabajo de eso. Dibujo en publicidad, ya no dibujo en historietas hace muchos años, pero bueno, por ciertas condiciones y por diferentes opciones que uno toma. También, como me gusta mucho dibujar rápido, la publicidad me vino al pelo para los bocetos. Pero bueno, a lo nuestro. Eh, Tengo varias experiencias con el Eternauta. La primera, como les decía, como lector, en el pueblo, leyéndola en capítulos, mucho después de que hubiera nacido la historieta en episodios en una revista que se llamaba Hora Cero, muy antigua, muy exitosa también. Pero luego se reeditó como mini fascículos y con los años terminó convirtiéndose en un álbum recopilatorio o novela gráfica, que es la que creo que se ve en los kioscos y todavía hoy se reedita. Yo tengo una edición vieja porque, bueno, nostalgia. Y bueno, como lector, fascinado, imagínate, o imagínense, ver una obra que ocurría aparte tan cerca. Yo soy de Córdoba, y de un pueblito, pero Buenos Aires estaba ahí, para mí era en Argentina. Así que se imaginarán, y eventualmente terminé conociendo al autor, al autor de los dibujos, Solano López, que me invitó a trabajar con él, me vio que yo siempre dibujaba, y me invitó a su taller. Yo estaba en España cuando lo conocí, viajo a Río de Janeiro, él vivía ahí en ese momento, y empezamos a trabajar y ahí aprendí cómo se hace una historieta, cómo se hacía, porque yo ahora trabajo más todo en digital, pero en aquel momento era todo a lápiz, tinta, papel. Era muy lindo, ¿no? También tengo nostalgia de eso, porque era muy lindo trabajar así. Bueno, Eugenia trabaja de manera, digamos, artesanal, este tipo de cosas. No sé si, Eugenia, si últimamente estás haciendo digital, pero me imagino que debe ser todo manual. Y hermoso igual lo que voy viendo que haces. Y, y se trataba de eso. Era una especie de taller, como se trabajaba antes. Cuando llegué yo ya estaba haciendo historietas de fútbol, Solano López, para historietas, sí, de fútbol para Inglaterra, muy lindas de hacer. Y ahí me enseñó las técnicas de lápiz y entintado. Éramos varios. Él hacía el lápiz básico de... No tengo muestras, ya casi no me quedan, pero eventualmente
si alguien me los pide se las mando, de cómo se hacía el boceteado a lápiz que seguía las pautas del guión, que a él le enviaba Westergel en su momento, y yo ya cuando trabajaba con él, venían de afuera, leíamos los guiones, ahí estaba la historia, había a veces diseño de personajes en texto, y uno había que primero diseñar todos los personajes que iban a participar, a veces hacían algunos fondos para ver dónde iba a ocurrir la historia, y como eventualmente con los años seguimos haciendo algunos Eternautas con Solano, nuevas versiones, yo ahí incluso llegué a guionar algunos Eternautas, el trabajo sobre el Eternauta, por lo que él me contaba, era muy similar a lo que hacía en el primer Eternauta, que era de escribir el guión, la historia, hacer el plantado en la página, los cuadritos se llaman viñetas, cada cuadrito esos que ven, estas son las viñetas, ¿no? El Eternauta nace en formato apaisado, ¿ven? Que era el formato más común en la época, y se usaban varios cuadritos y se narraba la historia, ahí sí, ya convertida en dibujos. Bueno, hay muchas formas de hacerlos. Solano tenía un estilo clásico, él venía de la escuela de autores sobre todo de Europa y Estados Unidos, Milton Caniff, Sopi, grandes dibujantes de un estilo clásico con tinta que se hacía con pluma o pincel. Son unas tintas negras especiales para dibujo, y luego del lápiz y del plantado y del armado de las viñetas, que un poco armaban cómo iba a ser narrada cada página, porque un poco cada página tenía que cerrar un poco lo que estaba pasando, ¿no? Si tienen que trasladarse los personajes de un lugar a otro, generalmente se cerraba en una página eso. Es como cuando uno escribe, que no quede cortada en otro renglón la palabra, uno trata de evitar eso. Pero bueno, esas son la parte técnica de cómo narrar, porque uno va pasando la página y le da un ritmo eso a la lectura clásica de historietas, que no es en digital sino en papel, ¿no? Y luego se pasaba el entintado al final, luego del lápiz y un poco sería el esquema, se hacía el entintado. En aquella época también se escribía a mano la letra, todas las letras de los textos, de los globitos, yo les digo globos, no tiene otro nombre, todavía hoy. Los globitos que son de dos tipos, son unos de diálogo, ahí se escribía lo que decían los personajes, y un texto que narraba de fondo, como la voz en off, narraba lo que iba ocurriendo, que en el Eternauta es muy complejo, porque claro, son muchos personajes, es una historieta que trata sobre todo de un grupo, ¿no? Del héroe colectivo, el héroe grupal, y eso hace también que tenga... y también hay un montón de personajes fantásticos, porque es una invasión extraterrestre. Así que todo eso lleva un desarrollo de diálogos y narración en off compleja, que se hacía todo a mano. Me da nostalgia hablar de esto, ¿eh? Hace tanto ya que trabajo con el lápiz digital, que ahora recuerdo todo eso, borrar con liquid paper o una cosa así que viene también ahí en la época. Creo que liquid paper igual es viejo. Borrar, volver a entintar, bueno. Y eso después también se mandaban las hojas originales a la imprenta, creo que se hacía en offset, y quedaba fantástico, ¿eh? Quedaba muy lindo. A mí me gusta mucho la historieta, sobre todo en blanco y negro. La historieta clásica en blanco y negro a mí me encanta. Los claroscuros, las sombras, eso lleva muchas técnicas, es muy cinematográfico. Y el Eternauta sobre todo es muy cinematográfico. De hecho, bueno, también una idea de hacer una película en un momento, pero que no funcionó al final. Y ahora está esa miniserie, pero yo creo que también las miniseries ahora son como cine, ¿no? Así que, bueno, ahí estoy con ustedes, con ganas de verla, vamos a ver qué pasa. Creo que con Darín, creo, la miniserie. Pero bueno, en primera instancia, les puedo decir que el Eternauta me formó, me cambió la vida. Fue hermoso trabajar con esta gente, con esta gente que manejaba esta técnica clásica. Solano López y otros dibujantes que también trabajaban con nosotros eventualmente para ayudar a entintar o el lápiz. Y
Y otra parte de la experiencia también es la recepción de la historieta, ¿no? Nosotros hicimos continuaciones del Eternauta, pero el Eternauta tiene muchas características particulares, aparte de ser una épica larga, nacional, larga, digo, prolongada, de muchas páginas. Lo que pasó con el autor del guión, con Oesterheld, que no se conoce la historia, pero bueno, es un desaparecido, buscando a sus hijas, muere en la dictadura, y eso hizo que se reinterpretara un poco la historia, ¿no? Que la historia de una invasión y de la lucha de la resistencia humana contra esa invasión, fue leída de otra manera y condicionó un poco la manera en cómo se siguió el Eternauta. Y eso también de alguna manera me formó. Y tiene esa característica. Pero el Eternauta 1, el clásico, igual puede leerse como una historia de ciencia ficción, narrativa clásica, formal, ¿cómo se llama? Sin sublecturas políticas. Por ejemplo, en aquel momento, por ejemplo, no, el país estaba en democracia, así que y Oesterheld había imaginado una aventura de ciencia ficción al estilo de las norteamericanas, solo que pasaba acá en Argentina. Bueno, me encantaría que la lean, al que ya la leyó buenísimo, y al que no, yo creo que se va a enganchar. Son textos extraordinarios. Yo no formé parte de ese clásico original, que es el que recomiendo, pero bueno, probablemente si leen esa primera, luego leerían la segunda, tercera y otras continuaciones que hubo. Y hay mucha información hoy en día al que todos tienen acceso. Yo lo que les quise contar un poco acá, y que me invitó Eugenia, es mi experiencia personal, formativa y afectiva, tanto con el autor de la gráfica, Solano López, como con la propia obra. Bueno, un abrazo gigante, saludos y un privilegio.